Línea Directa es un servicio público de la organización sin ánimo de lucro EVS Communications. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. El 85% de los latinos en Estados Unidos está de acuerdo con que los métodos de planificación familiar son parte fundamental para el cuidado de la salud de las mujeres. Sin embargo, nuestras jóvenes latinas siguen teniendo el índice más alto de embarazos en adolescentes en el país. Por ello, hoy en nuestro programa vamos a hablar clara y abiertamente sobre los métodos de planificación familiar, los anticonceptivos y el rol de los padres y madres de familia para evitar que más de nuestras jóvenes tengan embarazos en una edad temprana. Saludamos a nuestras invitadas de hoy. Nos acompañan en el programa de Línea Directa Liani Arroyo, directora de Equidad en la Salud de la Campaña Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente y No Planificado, y la reconocida psicóloga Claudia Campos, especialista en sexología. Bienvenidas a nuestro programa. Gracias, Andreita. Es un tema que tenemos que hablar, claramente. Hay que dejar el tabú de lado y comenzar a hablar de esto porque definitivamente, como lo dijo Liani fuera de cámaras, la comunicación es la educación. Y es nuestro también papel como comunicadores en Línea Directa hablar sobre este tema. Liani, comencemos a hablar que, bueno, sin duda la comunidad latina está siendo un poco más abierta frente al tema. Las mujeres están hablando sobre los métodos anticonceptivos, pero tenemos de todos modos el índice más alto comparado con otros grupos étnicos cuando hablamos de que nuestras jóvenes están teniendo bebés a una edad entre los 15 y 16 años, edad adolescente. ¿A qué se deben estos factores? Bueno, hay tres factores. Es la falta de comunicación, como hemos hablado, la falta de educación y también la falta de acceso a los anticonceptivos y a la salud, la aseguranza de salud para obtener anticonceptivos. Con esas tres cosas lo que estamos viendo es con la falta de comunicación, los padres no están hablando con sus adolescentes, ni los hijos o sus hijas, ¿verdad? Piensan que con la parte de educación que en nuestras escuelas le están dando esa educación, y la realidad es, si le dan información es al 5º grado quizás, y no es una información completa. Entonces hay una falta ahí de información y la falta de acceso a los anticonceptivos. En nuestra comunidad sabemos que tenemos los índices más altos de no tener la aseguranza, y sin esa comunicación muchas de nuestras hijas no saben de los anticonceptivos que están disponibles para que ellos puedan usar. Ahora hablemos de una encuesta nacional que ustedes hicieron en la organización que revela que el 85% de los latinos está de acuerdo con los métodos de planificación familiar y un 55% está de acuerdo que es la decisión más importante que una persona puede tomar. Hablemos de este estudio. Bueno, lo que hemos visto con nuestra comunidad hispana es que saben que esperar tener un hijo es muy importante para su futuro, ¿verdad? Esperar tener su educación para poder lograr las metas que tienen. Entonces, en cada encuesta que hacemos siempre vemos que nuestra comunidad quiere hablar, quiere la información, sino quieren saber cómo empezar la discusión, y eso es lo que queremos hablar mucho hoy. Doctora, hablemos de los jóvenes latinos en particular. ¿Hay diferencia entre los jóvenes que nacieron en este país y los que vienen y son inmigrantes, vienen de otros países, tal vez ya en una edad un poquito más avanzada? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos campos para tener relaciones sexuales y embarazos en edad adolescente? Mira, me parece, bueno, primero de todo fascinante el tema. Tú sabes, y yo creo que he dedicado más de la mitad de mi vida profesional a educar sexualmente, y es precisamente por todos estos factores. Yo creo que hay dos cosas importantes con los jóvenes. Mire, la adolescencia y la sexualidad en la adolescencia es igual si eres inmigrante, si no eres inmigrante, si eres nacido aquí o si eres nacido en cualquier otra parte. Es igual. La sexualidad, las hormonas, el erotismo, está ahí en edades que no podemos negar. Ahora, sí podría pasar dos cosas con respecto a los jóvenes, y es que el joven inmigrante, dependiendo de la edad en que llegue, tiene un factor añadido a todo eso, que recuerden que los factores por los cuales los jóvenes
y las jóvenes están teniendo sexo a edades tan tempranas, tienen que ver con factores socioculturales, tiene que ver con factores familiares, con factores propios de su edad y factores de la educación que están recibiendo en sus hogares. Entonces sí creo que hay una diferencia enorme también en que los niños que nacen acá también son papás que llevan un tiempo acá, entonces también han estado aculturizados un poco, se han educado un poco más, han escuchado un poco más del tema y aprenden un poco a que hay que hablar del tema. Sin embargo, todavía nos falta muchísimo y yo creo que en ese sentido hay que ponerle atención al tema o vamos a seguir mirando que las estadísticas de los latinos siempre van a estar por encima de cualquier otro grupo. Y es que la realidad es que en nuestras familias latinas no se habla de sexo y hay un tabú grandísimo que no podemos ignorar y es la religión. Mira, la religión y el hecho de que, mira, si no hablan de sexo entre parejas, o sea, se practica pero no se habla, ¿verdad? Entonces es complicado. Pero sí, la religión es un punto que es muy importante, porque la religión, y quiero aquí ser muy clara en ese sentido, siendo formada católica, creyendo profundamente en cosas de la religión, pero pienso que, como todo, ¿no? En el cuerpo de las jóvenes y en nuestra sexualidad tiene que ver todo el mundo. Nos dicen cuándo y cómo tener relaciones sexuales. La política también entra dentro de esto, la iglesia también dentro de nuestro cuerpo. Es como si todo el mundo, la sexualidad nuestra pertenece a todo el mundo menos a nosotros mismos. Entonces, obviamente, la religión tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque cuando a ti te están criando con que es pecado tener relaciones sexuales, pero no te dan herramientas también para poder postergar esas relaciones, porque la idea no es que los jóvenes a los 14, 13 años sepan cómo planificar solamente. La verdadera educación sexual es una educación sexual donde incluye los valores de tu casa, porque no se trata de, no, son tus valores y es importante decírselos a tus hijos e hijas, pero también cuando los jóvenes aprenden a postergar la edad de su primera relación sexual. Cuando los jóvenes tú le das herramientas para que a los 13, 14 años no cedan a la presión de grupo, para que no cedan un montón de circunstancias que hacen que ese es el éxito de la verdadera educación sexual. Cuando tu hijo posterga y tiene una edad un poco mayor para poder tomar esas decisiones, Andreita. Ahora, Liani, ¿de qué manera un embarazo no planeado definitivamente puede entorpecer o ser un impedimento en la parte económica, no solamente de una madre, sino de un padre de familia? Bueno, lo primero es que se le hace muchísimo más difícil terminar su educación, ¿verdad? Y sabemos que en este país, sin tener una educación completa, graduarse de la escuela superior, obtener algo más de educación después de la high school es muy importante. Entonces, vemos que muchas niñas y muchos también hombres y mujeres jóvenes tienen que alargar el tiempo que toman para terminar su educación. Entonces, eso les forma más barreras para poder seguir profesionalmente. Hay otro factor que es muy común dentro de la comunidad latina y es que vemos hombres mayores con niñas. Digamos que se ve común ver a un señor joven de 25 años con una niña de 15 años y muchos de los padres incluso lo celebran. Entonces, ¿qué pasa en esta situación y cómo es importante hacerle entender a esta niña de 15 años los riesgos, ¿no? Que es salir con jóvenes o señores ya que pueden definitivamente marcar la diferencia entre su vida sexual, doctora? Bueno, mira, hay dos cosas aquí importantes. Lo primero también, cómo el de 25 se educa a saber que aquí es ilegal tener relaciones sexuales con una menor de edad. O sea, que es también una cuestión de que es un abuso porque no es una niña que esté preparada emocionalmente para poder tomar una decisión adecuada. Pero los padres y madres de familia también deben entender que si no están pendientes de quiénes son sus hijos, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas, si está enamorada, quién es el novio, porque es que ese es el problema. La gran mayoría de niñas que quedan embarazadas o que también tienen una relación con un hombre mayor que las manipula, por supuesto. O sea, si las manipula el mismo muchachito de su misma edad, con mayor razón un hombre adulto, un hombre que de pronto le puede dar gustos en regalos, entonces obviamente esto para una niña de 15 años, que la invita a comer a sitios deliciosos, o sea, como que todo eso va envolviendo este famoso, digamos, como globo de lo que es el amor. Entonces esta chiquita, pues por supuesto cae, se enamora de este hombre y resulta que este hombre, pues también
parte de su manipulación es esa, ¿no? La prueba de amor se sigue pidiendo, Andrea. Mira, la prueba de amor, eso no era de las abuelas de que si me amas te acuestas conmigo, parece mentira, pero en este ciclo todavía la prueba de amor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dar herramientas, primero a los jóvenes, también hombres, de un momentico. O sea, si tú amas a esa persona, tienes que aprender a respetar y saber que un no es un no, pero también a las niñas, cómo estar preparadas para... Mira que ni siquiera es cómo solamente utilizar un anticonceptivo, es cómo estar preparadas para no dejarse presionar por un chantaje. Exactamente. Bueno, con esto nos vamos a ir a una breve pausa porque también es muy importante, doctora Yaliani, hablar de cuál es el rol de los padres de familia y lo que se está haciendo, como por ejemplo lo que está haciendo la campaña nacional para darle herramientas no solamente a los jóvenes, sino a los padres de familia y adultos a entablar esta conversación en una edad tan difícil que es la adolescencia, cómo podemos ser amigos de nuestros hijos para precisamente ayudarles en su vida sexual. Con eso nos vamos a una breve pausa, ustedes no se vayan, están viendo Línea Directa, ya volvemos. Un adulto como una madre, un padre, una tía, un hermano juegan un papel fundamental, positivo e influyente en la vida de los jóvenes. Hoy en Línea Directa estamos hablando claramente sobre los métodos de planificación familiar, los anticonceptivos y el rol de los padres de familia y adultos en la vida sexual de los jóvenes, precisamente para evitar que tengan embarazos a una edad temprana. Saludamos a nuestras invitadas de hoy. Hoy nos acompañan en el estudio Liani Arroyo, directora de Equidad en la Salud de la Campaña Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente y No Planificado, y la reconocida psicóloga Claudia Campos, especialista en sexología. Doctora, precisamente en el primer segmento hablábamos de la importancia de tener esta comunicación, de poder hablar con nuestros hijos e hijas sobre su vida sexual, pero ¿cómo hacerlo? Sí, mira, yo sé que no es fácil y vamos a partir de ahí. Y yo creo que esa es la primera parte que los padres y las madres de familia deben entender. El que es válido decirle a los hijos, ¿sabes una cosa? Me da una vergüenza enorme hablar contigo de este tema, porque a mí no me educaron. Porque yo no sé, no tengo las herramientas cómo hacerlo, pero quiero hacerlo contigo porque considero que es importante. O sea, ya con eso tú también puedes estar tranquilo. Segundo, los padres y madres no tienen por qué saber todas las respuestas, no tienen por qué pensar que necesitamos tener pues todo un background universitario pues y habernos leído todos los libros para eso. No, es básicamente el poder decir, mira, vi un programa en Línea Directa que hablaban del embarazo juvenil y estaban hablando de esto. ¿Tú qué opinas de los jóvenes que tienen sexo a los 13 o 14 años? Ahí estás entablando una conversación de educación sexual con tus hijos, pero escúchalos. El problema de los padres y madres de familia es que no escuchan los hijos, porque pensamos que educar es sermonear. Entonces es decirle, mira, ¿por qué tienes que llegar virgen al matrimonio? ¿Por qué nuestra religión? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué es...? No. Y yo creo que es desde decirle, ¿sabes una cosa? En nuestra familia, sí, a mí me encantaría, tal vez, que tú tuvieras tu primera relación sexual, no sé, dependiendo del valor que tengas, pero también quiero saber tú qué piensas. Porque es que sabiendo qué piensan nuestros hijos, por ahí podemos conversar. Entonces fíjate que no es tan complicado y no es tan diferente a cuando tú hablas del tema del alcohol o de las drogas, o de por qué vas a aprender a manejar rápido o no, o por qué los jóvenes van a sacar licencia a los 16 o no. Pero como los adultos le ponemos la morbosidad del sexo, pensamos que educar sexualmente a nuestros hijos es ven y te enseño cómo tener relaciones sexuales. Vea, papitos, no se preocupen, sus hijos ya saben cómo hacer eso. Lo que necesitamos es darle herramientas para que lo hagan de una manera responsable. Precisamente esa era mi siguiente pregunta, doctora, porque en muchas familias seguramente se cree que hablarles de sexo a los hijos es abrirles la puerta para que tengan relaciones. ¿Para qué les voy a decir algo si los estoy incentivando a que tengan relaciones sexuales a una edad temprana? Pues mira, yo creo que ese es uno de los grandes mitos y además una de las grandes cosas que han puesto todos los detractores de la educación sexual, que hay muchos, porque desafortunadamente, como digo, la sexualidad está dentro de la morbosidad de los adultos que piensan que sexualidad son solo relaciones sexuales. No, sexualidad implica la manera como yo me amo, la manera como cuido, la manera como me expreso con el otro, la manera como respeto a hombres y mujeres. Pero muchos de los detractores hablan de que, ay, sí, porque eso implica
que si yo le hablo del tema, que si yo le hablo de anticoncepción, si yo le hablo de preservativos y condones, eso va a hacer que mis hijos tengan más rápido sexo. Cuando todas las investigaciones han demostrado lo contrario, y no me dejará mentir Liani, que la campaña también lo sabe y ha hecho también muchas encuestas, en que los jóvenes, donde sus padres hablan con ellos de sexualidad, son jóvenes que postergan la edad de su primera relación sexual. Precisamente hablando de lo que hace la campaña nacional, Liani, ustedes lanzaron un juego interactivo donde hay que llenar un cuestionario. Háblenos de estas herramientas, porque si hay muchos padres de familia o jóvenes que dicen, ok, ¿cómo vamos a comenzar a hablar y a entablar estas conversaciones? Ustedes tienen una herramienta y la manera de un juego interactivo es, yo creo que la forma directa de llegarle a nuestros jóvenes hoy en día. Sí, lanzamos un juego interactivo por el internet que un joven puede usar. Entonces, para usar el juego, le hacen varias preguntas acerca de situaciones en cuales se puede encontrar. Si estás en un juego de fútbol y te ofrecen fumar marihuana o te ofrecen alcohol, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son los valores de tu familia? ¿Qué le han dicho sus padres? Entonces, entorna una manera que los padres pueden ver que su hijo o hija está jugando el juego y pueden hacerle preguntas y darle los valores de la familia. Como ha dicho Claudia, los adolescentes no quieren que los padres le digan las mecánicas. Ellos lo pueden buscar en el internet y lo andan buscando en el internet, ¿verdad? Sino ellos quieren saber qué es lo que mi madre o mi padre o mi tía, mi tío o mi abuela quiere de mí en este caso. Quieren que yo espere, quieren que yo tenga más madurez para poder hacer esa decisión y luego tener la información completa que necesitan al tiempo apropiado, ¿verdad? Todo viene siendo al tiempo apropiado. Si tu hijo te hace una pregunta, es contestarle a esa pregunta, no darle más información, darle la información que él necesita o ya necesita en este tiempo. Y el juego ayuda a hacer eso. Y también tenemos una encuesta en español para los padres descargar por nuestra página de internet y ahí ellos pueden leer las situaciones que son un poco diferentes del juego y pueden hablar con su hijo o hija. Y también damos consejos de cómo usar los programas de televisión, las telenovelas, todo lo que se ve, ¿verdad?, en el mundo. Puede ser algo que se ve afuera en la carretera, cómo usar eso como un mecanismo de abrir la conversación con su hijo o hija. ¿Qué otras cosas está haciendo la campaña nacional para evitar que más jóvenes, sobre todo latinas, conocemos que 1 de cada 3 es el indicador actual, está quedando en embarazo a una edad adolescente? ¿Qué están haciendo ustedes para poder disminuir este número? Estamos haciendo mucho trabajo por el internet. Lo que estamos viendo es que muchos de nuestros jóvenes están en las redes sociales, están buscando información, así estamos dando información y difundiendo información por diferentes páginas de internet que tenemos. Para diferentes niveles, tenemos una página para más chicos y chicas, ¿verdad?, de 13 a 17 años, tenemos páginas de 18 a 29 años, que da una información un poco más completa, ¿verdad? Entonces, difundimos esa información por las redes sociales, por medios de comunicación como este programa, y también estamos trabajando con grupos que trabajan directamente con los padres, dándole la información que necesitan, dándoles recursos para poder tener esas conversaciones. Y es que, doctora, tener un bebé es cosa seria. Es cosa seria. Además de todas las implicaciones que tienen morales, de tiempo, etcétera, económicamente se estima que tener y criar un bebé en este país es alrededor de $300,000. Sí, para aquellos jóvenes que no han pensado en esta situación. Que no lo saben, sí. Mira, yo doy gracias que tuve el mío hace mucho tiempo y en Colombia. Pero no, mira, ya de verdad en un plano eso, además que no solamente lo económico, Andreita, hay un punto que nunca se habla cuando se habla de estos temas, y es que las jóvenes que tienen sus hijos a temprana edad, a los 14, 15, 16 años, tienen 5 veces más probabilidad que una mamita de otra edad y de edad mayor en tener mortalidad. O sea, la mortalidad de las jóvenes es muy alta, o sea que mueren por causas de un embarazo porque no está preparado su cuerpo, al igual que los hijos pueden ser prematuros o también tienen un índice de peso más bajo que otras mamás, porque es un cuerpo, los riesgos, cuando nos hablan de que después de cierta edad tienes riesgos, que porque tu cuerpo ya está muy viejito para tener hijos, bueno, cuando también está muy jovencito también hay riesgos de mortalidad y de tener hijos con problemas y de tener, entonces eso no se habla con las jóvenes, porque pensamos que bueno, a los 15 años uno está bien y no importa, pero también no solamente el costo, era lo que decía también Liani, la parte de que las jóvenes dejan de educarse, y aquí desafortunadamente, y por eso digo,
todavía hay una inequidad en educar, porque obviamente la que trunca muchas de sus cosas es la mujer, la que queda embarazada. Muchos de los jóvenes también pues salen corriendo, los papás, muchos de ellos se encargan de sacarlos del país o de sacarlos de la ciudad para que no tengan que hacerse responsables de una situación, y a ellos pues su vida no les trunca, ¿no? Sin embargo, también el inicio sexual no solamente es un embarazo. Su hijo varón también puede estar a riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual, de tener un VIH-Sida, de un herpes, o sea que tenemos que hablarlo. Y lo económico también para el adolescente, ¿verdad? Claro. Siempre pensamos en lo que le está pasando a la chica, pero los chicos también tienen que trabajar, tienen que pagar por ley en nuestro país, ¿verdad?, para mantener ese hijo. So, creo que es muy importante que, especialmente en nuestra comunidad, que siempre le estamos diciendo a las chicas, a las niñas, ¿verdad? Pero es importante también para nuestros hijos saber que tener un hijo, aunque sea a los 15, 16, 17, es un compromiso por 18 años y por más. Sí, Y es que aquí un están juego. involucradas en una relación sexual, están involucrados los dos, no es tarea de uno solo. Con eso nos vamos a una breve pausa y al regresar vamos a hablar un poco sobre los métodos anticonceptivos de los cuales se debe hablar a los jóvenes. Con eso nos vamos a una pausa, regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa. Padres de familia, es muy importante hablar de sexo con sus hijos. Los jóvenes escuchan a los adultos y necesitan una guía para tener una mejor calidad de vida y no tener un embarazo no planeado a edad adolescente. En nuestro segmento anterior hablamos un poco de los riesgos y consecuencias que se tienen. No solamente es tener un bebé, hay una cantidad de situaciones, como lo hablamos, y son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son los anticonceptivos, doctora, de los cuales los padres de familia deben hablar con los jóvenes? Bueno, obviamente el primero y el más deseado por los papás es la abstinencia, ¿no? El decir no. Sin embargo, sabemos que eso no es real. De hecho, hay una campaña que siempre me encantó que le hicimos en algún momento que decía: la abstinencia también falla, porque en ese sentido es importante. Método importante, el utilizar preservativo o condón. Es uno de los métodos porque también estamos ayudando a los caballeros a que se responsabilicen por su sexualidad, que se responsabilicen también por no dejar embarazada, pero también por una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces son como los métodos más propicios para los jóvenes. También el hecho de, mire, y en ese sentido, obviamente eso depende de cada niña, de cada cuerpo, el hecho de poder también ponerse implantes que duran, pero eso obviamente son implantes que pueden durar varios años para que la niña no quede embarazada. Sin embargo, para mí, Andreita, estos métodos son importantes, pero qué lindo sería que una mamá o un papá puedan ir con su hija a un médico, a una clínica de planificación, a decir: el día que tú lo necesites, esto es lo que tienes que hacer. O sea, cómo llevarlos en ese transitar, pero pues obviamente los papás sienten que si yo le hablo de pastillas anticonceptivas, si le hablo de implantes, si le hablo de esto, pues no. Y hay una cosa bien importante: hay que hablarles del plan de emergencia. Y yo sé que eso es otro de los temas muy complicados, pero la pastilla del día después, que quiere decir que pues de pronto sí es una niña que está cuidando su sexualidad, pero se nos rompió el condón o dejé de tomármela o algo pasó, hay que hablar del plan de emergencia. Entonces, como te das cuenta, qué rico que esto fuera papá y mamá los que pudieran hablar esto, pero para eso hay que educarnos, y hay que educarnos desde desbaratar nuestros propios mitos y nuestras propias barreras frente a lo sexual. Y es que no vamos a lograr romper el ciclo de la pobreza, Liani, si definitivamente no comenzamos a planificar nuestra vida sexual, no comenzamos a entender cómo esto tronca el futuro tener un bebé a una edad temprana. Seguro es como planificamos que vamos a ir a la escuela al día siguiente, que nos vamos a graduar, que vamos a ir al colegio, a la universidad.
es igual lo que se tiene que hacer con nuestra vida sexual. Es importante cuidarnos de las enfermedades, cuidarnos del embarazo, hasta que uno esté en su mente que sí lo quiere hacer. Eso es lo importante, ¿verdad? Decidir, en una persona poder decidir, no caer en ser padre, pero decidir ser padre, que es importante. Doctora, un mensaje para padres de familia directo. A mí me encanta cómo habla la doctora Claudia Campos, sin tapujos y al punto. A padres de familia, ya para ir cerrando nuestro programa. No, mira, yo creo que la verdad es utilizar un eslogan que utilizamos hace muchos años en Colombia, y es que si educamos sexualmente a nuestros hijos, los estamos educando para la vida y el amor, los estamos educando realmente para que puedan tener una sexualidad responsable, que no pueden seguir con el morbo y la vitalidad de que tienen que hablarle a sus hijos de la técnica. No, estoy hablando de que le hablen de valores, que le hablen de lo que ustedes sienten. Muchos padres y madres de familia hemos sido padres adolescentes y sabemos lo que eso implica. Hable de esa experiencia y no nos olvidemos cuando fuimos adolescentes, porque perdónenme, pero el que no sintió con el primer beso, lo espero en mi consulta. El que no sintió de verdad, y todos éramos adolescentes, sí, y sabemos. Entonces, recordemos un poquito qué vivimos como adultos, qué vivimos como adolescentes, para poder aproximarles a nuestros hijos, y escúchenlos, por favor, escúchenlos. Con este mensaje de la doctora cerramos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a las dos, doctora Claudia Campos y Liane Arroyo de la Campaña Nacional, por habernos acompañado en nuestro programa de Línea Directa, por haber tenido esta conversación tan clara, abierta e importante, sobre todo para los padres de familia, en los núcleos familiares latinos donde hay tantos tabús que hoy definitivamente tenemos que dejar de lado, porque estamos hablando de la salud y la seguridad de nuestros hijos adolescentes, que no queremos para nuestros hijos lo mejor. Por eso es importante, papás y mamás, comenzar a hablar de sexo con sus hijos en casa. Hay recursos. Si no saben cómo comenzar esta conversación, busquen expertos y comiencen a hablar de una vez por todas de sexo con sus hijos, por ellos y su futuro. Con esto me despido. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa de Línea Directa. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.